Ok, antes de empezar les aviso que estoy algo resfriado, así que si me escuchan raro es por esa razón, ¿ok? Bien, hola, bienvenidos sean a este video. Bien, empecemos a revisar otra saga en el canal. Hace como 2 años hablé de los Mega Man Battle Network, así que ahora hablaré de la trilogía Mega Man Star Force. Star Force es una franquicia que jugué hace años, así que no recordaba mucho de esta. Siempre jugué más Battle Network, por lo tanto usaré esta oportunidad para refrescar mi memoria también. Salió a fines de 2006 en Japón y en 2007 para el resto del mundo en la Nintendo DS. Antes de empezar, al igual que los Battle Network del 3 al 6, los Star Force poseen diferentes versiones a lo Pokémon. Star Force 1 tiene 3, Leo, Pegasus y Dragón. El juego es prácticamente el mismo, solo cambiando pequeñas cosas que mencionaré en el video. Para esta reseña jugué la versión Leo, así que todo el gameplay que verán aquí será de esa versión. Y también voy a spoilear el juego, así que se los advierto ahora. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Star Force 1. Visualmente se ve muy bien, sigue el estilo colorido de los Battle Network del 4 al 6. Solo que aquí la calidad de los sprites es mejor al ser para la DS. Eso sí, los combates son en Full 3D, y es cierto que esa consola no era súper potente para eso. Por esa razón los modelados eran low poly, y las texturas de baja resolución. Sin embargo, debido a su estilo artístico, Star Force no se ve mal hoy en día, al tener un estilo muy similar a Mega Man Legends en su 3D. Una cosa que adoro de Star Force es que al usar la temática del espacio, tenemos personajes con diseños que siguen esa línea. En Battle Network la mayoría de NetNavis eran rediseños de personajes de la saga clásica. Ningún problema. Como dije en mi video de Battle Network 1, muchos de sus diseños me gustan más que los originales. Pero en Star Force los personajes fueron creados de cero, en base a constelaciones o cuerpos celestes. Y creo se ven súper bien. Si tuviera que criticarle algo a Star Force es que no posee diferentes expresiones para los personajes en sus cuadros de diálogo. O sea, se entiende el por qué Geo, el protagonista, tiene esa cara debido a lo que te explica el juego, pero tenerla en todos sus diálogos aun cuando no encaja con su estado anímico del momento, sí creo es un problema. No grave o algo, pero sí creo es un pequeño defecto. El soundtrack es genial también. Tiene un aire algo sentimental y melancólico debido a su historia y me encanta. No es que no hayan temas memorables y pegajosos, por supuesto que también los hay, es Mega Man después de todo. Pasemos al guión. Esta saga ocurre en el mismo universo de Battle Network, pero más o menos 200 años en el futuro. Ahora usan las ondas electromagnéticas para casi cualquier cosa parece. También todos tienen una especie de dispositivo inteligente, similar a los pets de Battle Network, para almacenar dinero, enviar emails, etc. Lo importante es la tecnología de las bandas hermano. Básicamente es guardar como contacto a alguien especial en tu dispositivo, debido al gran vínculo que tienes con esa persona. La historia se centra en un personaje al cual podemos nombrar nosotros, pero canónicamente se llama Geostellar, o Subaru Yoshikawa en Japón, quien conoce a un alien llamado Omega 6, con quien puede fusionarse como si fuera Cross Fusion y así conseguir poderes. Se autoapoda Mega Man y decide defender la Tierra de otros aliens hechos de ondas electromagnéticas.
A nivel básico suena como una trama sencilla para un juego de Mega Man, pero lo que la hace destacar son sus personajes. Geo, a diferencia de Lan Hikari, es un niño más introvertido y triste, debido a que su padre se perdió en el espacio, en una misión donde buscaba contactar a una raza de aliens, que resulta ser la que amenaza ahora a la Tierra. El dolor de Geo al perder a su padre fue tan grande que decidió no formar más vínculos con otras personas, por temor a sentir ese dolor de nuevo si llegase a perderlos. No tiene amigos, no va a la escuela, su único ser querido es su madre. Sin embargo, al conocer a Omega Six y tener que salvar el planeta, pues le toca tomar el papel de héroe. El juego sigue una estructura de alien va a la Tierra, intenta hacer un caos, se fusiona con otro humano para hacer un caos y Geo lo detiene. Pero lo interesante son los personajes que esos aliens usan para sus fines. Ejemplo, están Luna, Bot y Zack, 3 personajes que quieren que Geo vuelva a la escuela. Bot se siente débil y teme que Luna rompa su banda hermano con él. Por eso Taurus aprovecha esa vulnerabilidad emocional para engañarlo y fusionarse con él, y crear un desastre. Eso ayudó a profundizar en el personaje de Bot. Él se sentía solo en el pasado, y fue Luna quien lo sacó de esa soledad. Por eso también hacía todo lo que ella decía, no solo por ser su amiga, pero además como lealtad por su ayuda. Por eso le afectó tanto la posibilidad de perder su banda hermano con Luna. Luego está Tom Dubious, un inventor a quien le robaron su idea, traicionándolo. Por eso tiene miedo de formar amistades con otras personas, por temor a que ocurra otra vez. Y cuando piensa que el señor Boreal le robó una de sus ideas, es cuando entra en shock y el alien Cygnus aprovecha su oportunidad para usarlo. Creo ya van viendo un patrón aquí. Los personajes a los cuales Geo debe ayudar tienen algo en común con él, al tener sentimientos similares o sufrir una situación similar. Donde más se ve esto es con Sonia Stromp, una cantante que escribía canciones para su madre enferma, la cual fallece, y ahora solo hace canciones para darle dinero a su manager y por sus fans, perdiendo la pasión por el canto. Geo literal conoce a alguien que está en una situación peor que la de él, porque al menos siempre tuvo a su madre para ayudarlo. Sonia tenía a nadie en ese momento. De su padre se sabe nada, no tiene amigos y su representante es un cretino, que solo piensa en el dinero sin importarle sus sentimientos. Geo no solo arregla las situaciones de peligro creadas por los aliens FM, sino que también ayuda a las personas usadas por esos aliens, mientras que al mismo tiempo se ayuda a sí mismo y empieza a reflexionar sobre su propia situación. El mejor momento del juego para mí es cuando Geo finalmente forma una banda hermano con Sonia después de ayudarla, mostrando que está volviendo a valorar los vínculos con otras personas. Por eso después piensa en la idea de volver a la escuela. Más o menos, Luna lo engaña, pero detalles. Ahí empieza a sentirse mejor al conocer a sus compañeros de clase, además de afrontar la situación del señor Shepard, su profesor, a quien planean despedir debido a que no sigue el protocolo de la escuela, porque él cree que ser demasiado exigente está mal, y hay cosas que los niños no aprenden en la escuela, sino fuera de esta. El problema es, o se vuelve estricto por órdenes del director, o es despedido. Es extra difícil tomando en cuenta que tiene como 6 hijos. Ese problema causa que otro alien lo utilice a él. Después ocurre la cita de Sonia y Geo y el conflicto de Luna con sus padres. Son los clásicos padres estrictos que quieren lo mejor para su hija, sin preguntarle a ella en primer lugar. Planean transferirla a otra escuela, teniendo que dejar a sus antiguos amigos. Luna se siente indefensa al no poder confrontar a sus padres, lo cual lleva, adivinaron, a que un alien se le una y la controle. Aquí Geo aprende más de Luna, fortaleciendo su amistad. De hecho, es cuando ella descubre que Geo es Mega Man. Luego está lo de Pat, alguien que también pasó por una situación trágica.
Fue abandonado por sus padres en un depósito de basura cuando era bebé, algo bastante dark en retrospectiva. Es alguien muy amable y logra conectar con Geo, además de planear formar una banda hermano, pero se revela que tiene trastorno de identidad disociativo, posee otra personalidad, Rei, quien odia este mundo y desea vengarse de sus padres por lo que le ocurrió. Geo se siente traicionado por Pat, lo cual hace que tenga una breve regresión, deseando estar solo otra vez, para luego darse cuenta que fue un error hacer eso. El juego constantemente toca el tema de las relaciones humanas, de que si bien pueden ocurrir cosas malas, es algo que toda persona debe valorar, conocer a más gente y formar lazos con ellos. Geo se va dando cuenta de esto de forma gradual, haciéndolo sumamente verosímil. Creo es el personaje más identificable que he visto en un Mega Man. Y eso que aún no hablo de Omega Six. Él también posee un arco de personaje. Al inicio se le une a Geo por conveniencia, al traicionar al villano y esconder la llave de Andrómeda. Omega Six es testarudo, rudo y algo molesto de hecho, pero va cambiando debido a sus interacciones con Geo durante la historia. Y a la vez Omega Six vuelve a Geo alguien más valiente, desarrollando una amistad y ayudándose el uno al otro. Caso similar ocurre con Luna, Zack y Bot. Al inicio solo querían que Geo volviera a la escuela, porque era el deber de Luna como presidente de la clase. Pero después empiezan a desarrollar una amistad genuina con Geo. Sonia también. Geo descubre que hay gente que está igual o peor que él por primera vez, ofreciéndose a ser esa persona de apoyo para Sonia. Y ni siquiera he mencionado a otros personajes secundarios, como el señor Boreal o la madre de Geo, que también son indispensables para la trama y ayudan al protagonista. Esta historia logra crear un cast de personajes bastante bueno para dar con su mensaje. No se siente cliché en Par el poder de la amistad. El juego trata sus temas con cierta madurez. Es cierto que en ocasiones te lo recalcan demasiado, como Geo obteniendo el poder de sus amigos para ganar en la batalla final, escena muy similar al clímax de Battle Network 5, pero es un juego for everyone. Está bien, y no se siente sermonero, a diferencia de su secuela. No es un guión perfecto obviamente, si bien Luna y Bot son buenos personajes al tener personalidad y desarrollo, Zack es el que se queda más corto, al poseer una personalidad pero no lo último. Él es el que menos destaca de ese trío. Otra cosa, el conflicto de Tom Dubious está bien, pero sí me molesta que el inicio del conflicto principal ahí sea un malentendido, al Tom no escuchar bien. ¿Tienes mal oído acaso? Una limpieza no estaría mal. Siguiente, Geo debe ir a una estación espacial para vencer al Rey FM, el villano principal. Y su madre sabe nada de esto. Ella no descubre que su hijo es Mega Man hasta Star Force 3. Y Geo, para volver a la Tierra, usa una nave de emergencia. Y llegó con lesiones y estuvo quién sabe cuántos días en el espacio. ¿Cómo chucha le ocultaron eso a su madre? ¿Qué le dijo específicamente el señor Boreal para no revelarle que, bueno, su hijo fue lanzado al espacio y casi no vuelve en una pieza? Me gustaría saber. Hablando de los aliens FM, a ver, te explican todo el conflicto que hubo entre los aliens FM y los AM, el backstory de Omega Six y su conexión con el padre de Geo, que aún está vivo. Todo eso está súper bien, pero algunos de los FM no son muy interesantes. Taurus, Cygnus, Libra y Opiuca casi no tienen personalidad, solo están ahí para seguir las órdenes del Rey FM y dejar la zorra. Mi punto es, como personajes valen corneta. Lo hicieron bien con otros FM, ¿por qué con ellos no? Lyra se rebela contra el Rey FM y se queda en la Tierra con Sonia, además de tener una personalidad más definida. Y Gemini era un traidor que manipuló al Rey FM todo este tiempo. Hablando del Rey, tiene sus razones del por qué hizo lo que hizo. Estaba paranoico,
porque muchos intentaron matarlo para quedarse con el trono. Además de la manipulación de Gemini, tiene un desarrollo al final. Todo eso está súper bien, pero sí me molesta el poco tiempo que tuvo en pantalla. ¿En serio no pudieron darle más diálogos durante el juego? ¿Unos poquitos monólogos por último? Bueno, a pesar de sus errores a mi juicio, Mega Man Star Force sigue teniendo un guión más que sólido. Posee muy buenos personajes, bien definidos, varios con desarrollo, temas que abarca de muy buena manera, tanto en guión como en gameplay, buena construcción de mundo. Ya dije que no era perfecto, pero aún así, es de las mejores historias que he visto en un juego de Mega Man. Vamos al gameplay. Es bastante similar a los Battle Network, en el aspecto de poder explorar el mundo real y tener un mundo virtual, o con ondas en este caso, donde además de explorar, también luchas contra virus. El combate es similar a Battle Network, y a la vez no. En lugar de tener un espacio de 3x3 casillas para movimiento en 4 direcciones, solo tienes 3 espacios para moverte en horizontal, limitando el movimiento del personaje. No sé por qué lo hicieron, pero se sigue jugando bien. Al no tener movimiento hacia adelante o atrás, tienes el Mega Attack. Presionas abajo y Mega Man ahora le hace target al enemigo que tiene enfrente para poder atacar usando una Battle Card. Al hacer esto, Mega Man se acerca al enemigo para poder realizar el ataque. Bastante útil con técnicas de corto alcance como espadas o golpes, por ejemplo. El sistema de Battle Cards es casi igual a los chips en Battle Network. Te equipas 30 en una carpeta y en combate te aparecen 6 de forma random al inicio de la batalla. Y al llenar esta barra de aquí, y puedes seleccionar algunas para atacar a los enemigos. No poseen códigos, eso sí. El gameplay acá es que solo puedes elegir 2 cartas en la misma columna vertical o cartas que sean iguales. Las cartas blancas son comodines, se pueden combinar con cualquier otra. Usualmente son efectos de apoyo, como más 10 de ataque o invisibilidad. El juego también te permite elegir 6 de tus 30 cartas como favoritas, las cuales pasan de inmediato a convertirse en cartas comodín. Puedes hacerlo incluso con gigas o megas, hasta cierto límite, pero sigue siendo bastante OP. No por nada lo reducirían a 4 en Star Force 2. El Mega Buster se carga solo, y además posees un escudo por defecto, el cual es casi requerido, ya que al tener tan poco espacio para moverte, hay ataques que cubren toda el área, por lo que tu única opción para no recibir daño es bloquear, o usar una Battle Card defensiva también. Al igual que en Battle Network hay un sistema de counter, atacar al enemigo justo antes de que lance un ataque, pero en lugar de darte un ×2 para el ataque siguiente, obtienes una carta bonus, un duplicado de una carta de ataque random de tu carpeta. Interesante idea de hecho. No es infinito, si no estaría roto, pero quizás sea mi cambio favorito aquí. El combate me gusta, es divertido, pero admito que prefiero el de Battle Network. No solo la movilidad me gusta, al darte más espacio, y se jugaba con eso con cosas como Area Graph por ejemplo, pero el tema de los códigos en los Battle Chips hacía más difícil la planeación de tu folder. Tenías que pensar bien cuáles eran mejores y cuáles combinaban mejor. Es verdad que era molesto el tener que grindear chips de un código específico en ocasiones, pero me gustaba mucho el tema de la planeación de tu folder. Aquí es mucho más simple y por ende no siento la misma satisfacción al construirme un folder. No es que no haya estrategia, hay buenos combos, como dejar a tus enemigos en burbujas, para hacerles doble daño con un ataque eléctrico, o que reciban doble daño de ataques de fuego en paneles de pasto, por mencionar los más conocidos. Pero sí es verdad que prefiero el sistema más complejo de su predecesor. Hay también un sistema de habilidades, más o menos. ¿Se acuerdan de la banda hermano? Al Geo hacer una banda hermano con otros personajes en el juego, él de inmediato adquiere habilidades.
undershirt, super armor, float shoes, etc. Está bien, ya que representa el mensaje de mis vínculos con otras personas me hacen más fuerte. Pero no hay personalización. Prefiero el Navi Customizer por ese lado. Es más, Star Force 2 arregló eso con sistema de puntos para habilidades. El Mega Buster funciona de forma diferente. Encuentras armas para equiparlas y tener diferentes stats, o efectos en tus disparos como chance de paralizar al rival, o solo obtener Battle Cards al final del combate. Este sí es un sistema que me agrada. Luego está el power up de este juego, el Star Force. Lo obtienes en cierto punto de la aventura. Al sacar y usar la carta correcta, te transformas, cambia tu Mega Buster y al hacer counter no recibes cartas bonus, recibes una carta para un ataque especial. Este poder varía dependiendo de la versión del juego. Y es cool, pero solo se puede activar al sacar la carta que activa el power up. Prefiero las Double Souls o Cross System por ese lado. Estoy sonando algo repetitivo por ese lado, ¿no? Por último, la banda hermano te da la opción de usar una de las Battle Card favoritas de otras personas de forma aleatoria. Cool. Por lo que, sí, el combate funciona y está bien en general, pero prefiero el de Battle Network. Pasemos al level design con las dungeons. En general están bien. La primera es montar un toro mecánico virtual y evitar caerte tocando los iconos en la pantalla táctil. La segunda es evitar estrellas y dispararle cohetes a esos patos, cisnes, lo que sean. La tercera es la escuela, donde es responder preguntas básicas o perder HP. Muchas de estas dungeons hacen eso, tener obstáculos que te quitan vida, pero no son muy molestos ni te devuelven al inicio o algo. Por eso no llegan a ser frustrantes por ese lado. La cuarta sigue la misma línea, evitar serpientes mientras buscas un antídoto, aunque creo que el patrón de esas serpientes no está tan bien hecho. Creo es mi menos favorita. Sí, de hecho me gusta la dungeon del basurero. Muchos la odian, pero ¿por qué? Te dan pistas de dónde buscar a los programas. Tienes un sonar, y es verdad que chocar con las excavadoras es una lata, pero evitarlas es súper simple. Siguen el mismo patrón a cada rato. La última es recorrer el nivel y dibujar la constelación correcta como es mostrada en el fondo. Puede llegar a ser frustrante el no recordar algún detalle y tener que devolverte para revisar otra vez, pero es ok. Pues son sólidas, no las mejores del mundo o algo, pero ninguna que sea latera o algo. En hardware original, en emulador tener que usar el mouse para ciertas partes como el montar el toro o lanzar los cohetes extrañamente, se vuelve molesto. Aunque admito que no soy experto en jugar con mouse, pero el timing en estas partes es medio difícil, al ser pensado para usar la pantalla táctil. Pero está bien, por eso recomiendo jugarlo más en una DS o 3DS. Pero sí, los niveles no me frustraron, eran intuitivos, no muy largos, todo bien. No, ¿quieren saber la parte que odio del juego? ¿Quiero saberlo? La maldita sidequest obligatoria antes de la recta final, donde debes buscar a un anciano, no te dicen cuál, así que debes preguntarle a todos los viejos que veas. Tienes que llevarle un té tropical, luego ir a Amaken. Vine recién de ahí, conchetumadre. Encontrar una data y usarlo en una parte del basurero para acceder a un lugar secreto. Es largo, no te dicen por dónde empezar a buscar al inicio y es aburrido. Ya que estamos con eso, empecemos con los problemas del level design. No soy tan fan del Wayward en general. Son áreas algo pasilleras y no las mejores para recorrer. Nada super malo o algo, similar a Battle Network 1. Pero sí, el que tenga hartos caminos sin salida y que no haya un mapa molesta un poco. También está el reciclaje de áreas. El pueblo inicial, por ejemplo, debes recorrerlo al inicio del juego, luego evitando al policía satelital, luego cuando persigues a Sonia y tienes el minijuego de dispararle a notas que te lanza, es reusar la misma área 3 veces. En Amaken tienes también el perseguir a Sonia y la prueba para obtener el Star Force.
No es malo, pero sí se nota un poquito que quizás pudieron hacer más áreas, sumado a que, como dije antes, no son las más divertidas de recorrer. No es un gran problema, ni se acerca a Battle Network 4 por ese lado, ni siquiera al 3 de hecho. Otra queja menor es el postgame, no porque sea malo, sino porque es bastante poco. Tienes un área extra, un jefe extra y... ¿eso es todo? Los Battle Network ofrecieron más por ese lado. Tienes a Andrómeda SP al conseguir todos los emblemas, sí, pero... esperaba más. Vamos con los jefes. Me gustan. Son variados, tienen patrones que debes reconocer, están bien. No soy fan de las serpientes de Opiuca, creo te dan muy poco espacio para esquivar, aunque puedes destruirlas también. El único jefe con quien tengo algunos problemas es Andrómeda. Bueno, es solo un problema. No me malentiendan, es un jefe final bien hecho. Tiene 2 fases, varios ataques, está todo bien, salvo por los meteoritos en su segunda fase. Es súper poco el tiempo que tienes para reaccionar, ya que a veces te targetean, pero a veces no. Lo odio. De hecho, tengo el mismo problema con varios ataques de Leo Kingdom SP en el postgame, además de hacer más daño que la chucha. También está el sistema Cypher, es enviar un email dentro del juego, con códigos para obtener ítems. Es similar al sistema antiguo de lotería, para obtener Battle Cards e ítems. Solo que aquí puedes hacerlo cuando quieras. Cool, ¿verdad? Pues, ¿a quién se le ocurrió la idea de poner el teclado en la pantalla superior? Por eso debes usar la cruceta para navegar el teclado. Claro, no es que la DS tenga una pantalla táctil o algo. Los ítems en Star Force son como los subchips en Battle Network. Te curan, te desbloquean ítems en el Wayward, lo típico, son útiles. Salvo este hijo de puta. Este juego maneja a los jefes de la misma manera que los Battle Network. Peleas contra el jefe en la historia, luego en un área encuentras a su versión X en una parte concreta, y al vencerlo, la versión más poderosa aparece de forma random en esa misma área. Simple. En Battle Network, en cambio, habían formas de mitigar el random encounter con virus débiles, para tener más chance de pelear contra los jefes SP, ya sea con subchips o algún programa en el Navi Customizer. Aquí en Star Force 1 no existe. El ítem que disminuye los random encounters lo que hace es bajarlo a la mitad, incluyendo a los Navis SP. Por esa razón, salvo por jefes opcionales, pelear contra los jefes SP es esperar a tener suerte y es un cacho. Estuve como media hora esperando para enfrentarme a Leo Kingdom SP en Deep Space 3. Gracias, Capcom. Por último, supongo debo mencionar que en su época obviamente, Star Force tenía opciones Wi-Fi para combates PvP, intercambios de Battle Cards, formar banda hermano con otros jugadores, etc. Todo eso estaba en modo local también, y Battle Network 5 en DS fue el primero en meter opciones Wi-Fi, pero aún así, el que tuviera todas esas opciones es muy apreciable en este título. Todo eso hace que el gameplay de Star Force sea bueno, pero no genial. Entonces, ¿cómo nos queda Mega Man Star Force? Es un muy buen juego, pero sí tiene sus cositas que si bien no son súper graves, sí lo hacen un título bien hecho, pero no llega a ser genial. Salvo por su historia, que sí está muy bien pulida. Sí lo recomiendo. De hecho, creo está ese hack room llamado Star Force DX, que combina cosas de las 3 versiones, además de restaurar contenido quitado de la versión japonesa, como el crossover con Bottai. No lo he jugado personalmente, pero he escuchado buenas cosas, así que quizás sea la mejor forma de experimentar este juego, jugándolo en una DS o 3DS como dije antes. Eso sería todo por ahora. El siguiente video quizás sea Mega Man Star Force 2. Si jugaron Mega Man Star Force, cualquiera de sus versiones, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.